La educación obligatoria, un proyecto y una realidad social que es preciso llenar de contenidos y de prácticas pedagógicas adecuadas. Las decisiones acerca de qué es conveniente enseñar se fundamentan en algunas razones básicas. La visión que se tenga de la naturaleza humana y de sus necesidades, las funciones que se considera ha de cumplir la educación en un nivel o especialidad determinados, la valoración de los contenidos considerados relevantes en una determinada cultura y en un momento dado. Es preciso en una sociedad democrática tolerar y establecer procedimientos de discusión y diálogo para llegar a propuestas razonables. No basta el peso de las tradiciones incontestables, pues la cultura y la sociedad son cambiantes. Consideraciones de carácter orientador que pueden fundamentar una propuesta razonable acerca de competir a la educación obligatoria. A la educación obligatoria le compete la educación general, la especialización educativa de las escuelas, una enseñanza obligatoria con contenido valioso, un sujeto dotado herramientas básicas para penetrar en el mundo cultural, entre otros. A la educación obligatoria le compete la educación general. Algunos de los aspectos o dimensiones en los que se desglosa el contenido de la educación general requiere una dedicación específica de los programas escolares y del tiempo de aprendizaje. En las sociedades complejas, las clásicas funciones de la escolarización se hallan repartidas entre distintos espacios virtuales, a cargo de mecanismos de influencia diversificados, y tienen lugar en el seno de varias instituciones. No existe una distribución clara de papeles, sino influencias cruzadas que inciden en los individuos. La escolaridad obligatoria tiene funciones sociales que cumplir, pero su mejor razón de ser para la sociedad es ser por sí misma creadora de seres humanos, teniendo un propósito propio que defender para hacer algo mejor a la sociedad. En aquello que creamos debe ser mejorado. La función cultural es especializada en las escuelas que tiene que insertarse, sin perder su objetivo básico. La función cultural es la cultura de efectos que son considerados como contenido y objetivo de la educación, y más específicamente del currículum y de los métodos pedagógicos. Desde el punto de vista antropológico, la cultura es todo aquello que elabora y ha elaborado el ser humano, desde lo más sublime hasta las formas de destruirse a sí mismo y las técnicas de tortura. Su función de la pedagogía es provocar un distanciamiento entre el que mira lo que le rodea y su entorno para que la inserción en la cultura sea reflexiva. Esta forma especializada de educación no es contraria a su misión socializadora de carácter inclusivo, sino la forma educativa de incluir a los sujetos, la comunicación interpersonal directa de experiencias, vivencias y visiones personales por medio de la narración oral y del diálogo, tan útil en el medio escolar como lo es fuera de él. La lectura es la tarea pedagógica fundamental para penetrar en ese mundo codificado. Si la cultura nos constituye en seres humanos y nos inserta creativamente en una tradición, si una parte esencial de la misma es la que se halla depositada para ser interpretada constantemente en codificaciones escritas. La lectura ya no es solo la herramienta de apropiación de los materiales que sirven para la construcción cultural de nuestras capacidades, sino la lectura es un diálogo entre el que lee y lo escrito. Pensar es, desde Platón, dialogar consigo mismo. Por ello, la lectura construye la subjetividad con materiales de otras subjetividades. La lectura transfiere cultura objetiva al sujeto, da contenido y forma nuestras capacidades y constituye la subjetividad que mira al mundo de otra forma, permitiendo imaginar otros mundos. El perfeccionamiento de este potente mecanismo cultural tiene que llegar al suficiente nivel de dominio y provocar experiencias motivadoras. En las sociedades alfabetizadas, leer es parte de las prácticas cotidianas en los ámbitos más diversos de la vida. Con la escritura no ocurre eso, o no es así en la misma medida que lo es en el caso de la lectura. Escribir es comunicar, estructurar argumentos, activar nuestro léxico para encontrar las palabras que expresen lo que queremos decir y la forma de articularlas que mejor expresen nuestro pensamiento. La cultura escolar sustanciosa y densa tiene que ser subjetivada y atractiva para formar parte de los sujetos. La fe en el progreso que supone considerar que la cultura y la razonabilidad dotan al hombre de una segunda naturaleza es uno de los pilares que sustentan el sentido de la escolaridad obligatoria. La educación, opina Brunner, es una forma de vivir la cultura, no de almacenarla. Es hacer de esta tejido de nuestro pensamiento, herramienta utilizable para otras adquisiciones. La clave de la pedagogía reside en ver si tiene lugar o no y en qué condiciones ocurre el nexo entre la cultura objetivada y la cultura mental y de la personalidad de los que aprenden.
La cultura escolar tiene que aprovechar la variedad y riqueza de los depósitos a través de los que ella puede sernos accesible. Las bibliotecas escolares son recurso de la variedad de mensajes escritos. Las nuevas tecnologías que asocian las computadoras con las tecnologías de la comunicación profundizan en los mismos efectos que trajo la imprenta. La escuela se ve nuevamente sometida al dilema de ampliar las voces que pueden escucharse en ella, gracias a la variedad de fuentes accesibles que propician las nuevas tecnologías, dotando a los lectores de mayor independencia y de capacidad para filtrar toda la variedad que se les ofrece, encerrarse más en la exclusividad de algunos textos elegidos. El aprendizaje escolar de calidad ha de saber aprovechar la diversidad de fuentes de cultura existentes y fundamentar la capacidad de seleccionar las mismas sustanciosas para hacer de la escuela un espacio motivador proclive a la subjetivación de una cultura cada vez más disponible fuera de las escuelas. El alumno que aprende es un ser singular al que apoyar en su autonomía. El ideal ilustrado creyó que el camino para que los individuos alcancen la capacidad de ser libres consistía en dotarles de cultura. Libertad y cultura o instrucción son objetivos educativos interdependientes que no pueden realizarse si no van unidos. Solo el sujeto instruido, ilustrado, es quien puede ejercer la libertad de pensamiento, de opinión y de comportamiento responsable. La utilidad de la cultura que se convierte en parte del tejido experiencial de los individuos va más allá del logro de la transmisión eficaz de una tradición y de los conocimientos valiosos, de la formación de inteligencias bien pertrechadas o de la capacitación para el mundo de trabajo. El aprendizaje de contenidos que se convierten en capacidades del sujeto y la habilidad perfeccionada de aprender potencian la libertad a largo plazo. La inteligencia, la creatividad, la expansión de las posibilidades de cada uno, el crecimiento individual, el sujeto que se va perfilando como identidad única, requieren de un clima no amenazador para que el crecimiento que propicia la interacción del individuo con la cultura no tenga que sustraer energías para defenderse o para resistir. Por lo tanto, la educación obligatoria es la base cultural de un país o de un pueblo. Gracias.